Bien, sean bienvenidos. Esta es nuestra clase número 6. Ya vendría a ser la última parte de cadenas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este ejercicio acá lo saqué. Bueno, todos los ejercicios que estoy sacando acá están incluidos en los modelos de exámenes. ¿Qué es lo que nos dice? El primero, cantidad de palabras que terminen en vocal. Bien, esta manera más o menos de hacer de recorrido en cuestión de palabras. De hecho, la vamos a hacer un poquito más ¿cómo dice? Acá le podemos colocar un numeral, digamos. Ya un numeral. Bien, este tema de recorrer y llegar hasta el final de la palabra, ya lo habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan con el algoritmo de devolver primera palabra, por ejemplo? O con el algoritmo de obtener un número, digamos. Cositas así, digamos, ya lo habíamos hecho antes. ¿En qué consistía? En que teníamos que posicionarnos acá, preguntábamos si era letra. Si es letra, o si no es letra, entonces tenemos que pasar a donde sí sea letra. Ahora, acá viene algo importante. Antes, digamos, para el algoritmo de primera palabra, recorríamos solamente la primera palabra, ¿no? Acá tenemos que recorrer toda la cadena. Y aparte de eso, no nos interesa quedarnos con la palabra como tal, solo nos interesa posicionarnos en este lugar. ¿Ok? Solo nos interesa posicionarnos ahí. Entonces, ¿qué decimos? Esto es letra, sí, es letra, sí, es letra, sí, es letra, no. Entonces, cuando yo ya esté ubicado acá, en este punto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preguntar por el anterior. ¿Qué voy a preguntar por el anterior? Si es una vocal. Entonces, vamos a tratar de manejar esa lógica. ¿Cuántas vocales, cuántas palabras acá terminan en vocal? 2, ¿no? Hola y con. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, ¿es letra? No. ¿No es letra? Paso al siguiente. ¿Es letra? Sí. ¿Es letra? ¿Es letra? ¿Es letra? ¿Es letra? No, no es letra. Entonces, ya una vez llegado al final, pregunto por el anterior. ¿El anterior era una vocal? Sí, en este caso sí. Entonces incrementa nuestro contador. Y seguimos con la misma lógica. ¿Es letra? No. ¿Es letra? Sí, 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 sí y no. Entonces una vez esté ubicado acá, pregunto por el anterior. ¿El anterior es una vocal? Sí. Entonces incrementa nuestro contador y se vuelve 2. Y así sucesivamente. Incluso acá funcionaría si yo le coloco acá una coma y esto lo recorro. Digamos, esto lo recorro ahí. Funcionaría también. ¿Por qué? Porque estoy llegando hasta el final de la palabra. Y luego ya también pregunto por el anterior. Continuamos. ¿Es letra? No, no es letra. ¿Es letra? Sí, 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 sí. Y listo, ya acabé mi cadena. Pero ¿es el anterior? ¿Es una vocal? No. Entonces se mantiene. Y como ya llegué al final, pues ya no tengo nada más que hacer. Bien. Entonces vamos a tratar de pasar eso a lo que vendría a ser nuestro diagrama. Lo voy a llamar Kant palabras en vocal, vamos a llamar. Y recibe como parámetro una cadena. Cantidad de palabras que terminan en vocal. Ya. Entonces, obviamente acá siempre utilizamos una variable i y una variable n para llegar hasta el final. Anotamos eso. I va a ser igual a 1 y n va a representar la longitud. La longitud de mi cadena. Y aparte de eso, ¿qué más voy a necesitar? Un contador. ¿Para qué? Para ir llevando la cuenta, ¿no? Para ir llevando la cuenta de cuántas palabras terminan en vocal. Entonces el contador siempre inicializado en 0. Ya. Bien. Ahora se supone que queremos llegar hasta el final de mi cadena, ¿no? Quiero llegar hasta el final, no quiero solamente agarrar este pedacito o el último, digamos, quiero llegar hasta el final. Entonces, para llegar hasta el final, utilizamos la condición de i menor o igual a n. Mientras i era menor o igual a n, quiere decir que todavía tengo elementos por iterar en mi cadena. Quiere decir que yo quiero llegar hasta el final.
Entonces esto lo tomamos como un bucle principal para que vuelva cuando hagamos todo lo que queremos hacer. Bien, entonces, misma condición que ya habíamos manejado antes. I menor igual a n, mientras i sea menor o igual a n. I no es letra, no es letra S sub i. De un momento. Ya. Entonces, mientras no sea letra, incrementamos el valor de i. ¿No? Mientras no sea letra, incrementamos el valor de i. Entonces decimos i va a ser igual a i más 1. Bien. Esto vuelve acá. Y esto acá. Ya. ¿Y qué pasa cuando sí se tope con una letra? Pues va a ser exactamente lo mismo, porque lo que yo quiero como tal es llegar al final de esa palabra. ¿No ves? Casi lo mismo. Simplemente cambiamos acá, lo negamos. Decimos que mientras sí sea una letra, también tiene que ir incrementando para poder llegar hasta el final, para poder ubicarme yo en este ladito. Entonces, cuando ya esté ubicado acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preguntar por el anterior. Voy a preguntar por el anterior. Digo, es vocal S sub I menos 1. ¿Es vocal el anterior a S? Entonces, ¿qué pasaba si era vocal? Incrementaba nuestro contador. Entonces, por verdadero decimos que C va a ser igual a C más 1. Y listo. Ahora, como ya digamos yo llegué a este punto, quiero volver a repetir lo mismo para todas estas palabras, ¿no? Entonces lo metemos dentro de este bucle. Perdón. Lo metemos dentro de este bucle y volvemos arriba. Volvemos arriba. Y lo mismo. Y acá al final pues simplemente retornamos. Vamos a retornar. ¿Qué vamos a retornar? Mi contador. Vamos a retornar mi contador. Carajo. Ahora vamos a hacer más arriba. Vamos a retornar C. Y listo. Hay otra manera igual de hacerlo, pero creo que es como que un poquito complicada, así que dejémoslo así. Esta es la manera en la que al menos lo trabaja el ingeniero. Bien. Hasta ese punto. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Entonces este como tal es un ejercicio de modelo de examen. No recuerdo si era para el segundo, para el final o para qué modelo lo utilizó. Pero es un ejercicio tipo modelo de examen. Ya. Ya. Ya sé cómo. Ahora empecemos con los que son más pesaditos. ¿Se acuerdan que les dije que había un ejercicio tipo que les decía que tienen que iterar entre dos cadenas? Vamos a hacer ejercicios de ese estilo. Este era posición de subcadena en cadena. Bien. Pongamos de ejemplo, S va a ser mi cadena principal. A ver cómo le podemos enviar. El ejemplo de esa vez era camisola. Este ejercicio fue el que me tocó fue el que tocó en mi semestre. Y no sabía cómo resolverlo. Pero tiene su maña. Tampoco porque nunca había hecho ejercicios de este estilo y luego desde ese semestre empezó a acostumbrarse a colocar ejercicios en los que tengas que iterar necesariamente entre dos cadenas. Así que eso. Bien. Para eso vamos a apoyarnos de nuestra variable i y nuestra variable n.
pero también tenemos que iterar dentro de la subcadena. Para eso vamos a ocupar J y M. ¿Ok? J y M. ¿Qué vamos a decir? Supongamos que acá no dice camisolas y dice comisolas. Aquí vamos a cambiar el ejemplo. Dice comisolas. Bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva la posición en donde está ubicado el primer carácter de toda esta cadena. Necesariamente tiene que existir. Si por ejemplo fuera de ejemplo, qué sé yo, hola, y quiero yo buscar acá olas, digamos, esta palabra no existe acá. ¿Ok? Una condición de esto es que no le están permitiendo utilizar la función post. ¿Se acuerdan que alguien me había preguntado? No recuerdo quién me preguntó que en cierto ejemplo en ciertas cosas no les permitían utilizar la función post. Acá no les van a dejar. Desde entrada se los digo, no les va a dejar utilizar la función post. Así que lo van a tener que hacer iterando. Pero tiene su maña. Bien, acá nos tendría que devolver 0. ¿Ok? 0. ¿Por qué? Porque pese a que existen los primeros caracteres, me falta uno, que es la S. Entonces, como no está la S, también como no existe esta subcadena dentro de la cadena principal, entonces pues me devuelve 0. Ahora, acá, si existe, hola, existe. Entonces, ¿qué posición es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me tendría que devolver 6. Su posición acá es 6. Eso es lo que me tiene que devolver este ejercicio. ¿Cómo se hace? Bien. Empecemos desde ahí. J va a empezar en 1, I va a empezar en 1 y J va a empezar también en 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo tengo que tratar de recorrer todos los caracteres hasta llegar al final de mi cadena M. ¿Ok? De mi subcadena, cuya longitud es M. Es decir, tal que J sea mayor a M, quiere decir que yo efectivamente habré recorrido todos los caracteres de esa subcadena. Y como recorrí todos los caracteres de esa subcadena, quiere decir que existe esa palabra y ya tengo que ver más o menos, ya veo después cómo devuelvo eso. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Verificamos carácter por carácter. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, J incrementa en 1 y... no. Espérenme un ratito. A ver. ¿Dónde está? ¿Son iguales? No, no son iguales. Ahora sí. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, J incrementa y también incrementa. ¿Son iguales? No, no son iguales. M y L no son iguales. Entonces, mi variable J, como ya pilló que ya no es igual, tiene que valer de nuevamente 1. Tiene que restaurar su valor y estar al principio de la cadena. Continúo. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? Sí. Son iguales. Entonces, si son iguales, verifico por el siguiente y verifico por el siguiente. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. Y acá J ya incrementó. Ya se pasó del rango, es decir, vamos a llamar esto J menor o igual a M. Esta condición ya no se cumple. Entonces eso quiere decir que efectivamente J es mayor a M. Y si J es mayor a M, ya veo más o menos después cómo devuelvo la posición 6. Pero por lo tanto ya está demostrado que existe. Entonces eso es lo que me interesa. Vayamos por partes. Vamos a llamar a este ejercicio posición sub. Posición sub. Recibo una cadena S y una subcadena. Bien. Tenemos una variable I que comienza en 1, una variable J, N, longitud de S, y M va a representar la longitud de mi subcadena. Bien.
Bien, hasta ahí. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Como tal, no hace falta que llegue yo al final de la cadena, pero lo vamos a tomar en consideración para que no verifique caracteres que no existen, ¿no ve? ¿Cómo hacíamos eso? Decíamos que mientras i sea menor o igual a n y j sea menor o igual a m. Bien, entonces mientras se cumpla esa condición, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Acá lo voy a bajar. Mientras se cumpla esta condición, ya, esperemos un ratito. Ya, ahora sí, van a disculpar, era el auto de mi padre llegando. Ya. Continuemos. Entonces, hasta acá ya era la parte del bucle y todo lo demás de cuándo más o menos debería terminar, cuando o la cadena se termina o esto se termina, ¿no ve? O uno de los dos se termina y verifico que efectivamente existe o no existe. Bien, entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Era verificar los caracteres. Si el carácter S sub I era igual al carácter sub de J, ¿ok? Eso era lo que estábamos haciendo acá, ¿no ve? El carácter S sub I es igual al carácter S sub J, sub de J, perdón. Entonces, ¿qué pasaba? Si eran iguales, entonces el carácter J tenía que incrementar, ¿no ve? Increíble el ruido. J más 1. Bien. Y si no se cumplía, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué pasaba si no se cumplía esto? Si este carácter no era igual a este, la variable j no tenía que incrementar. Es decir, por falso tendría que valer 1. Es decir, j vale 1. Bien. Y esto vuelve acá arriba. Vuelve acá arriba y se sale. Trazo parcial. Ya está ahí. Bien. Entonces, toda esta parte de acá hace lo que les había comentado de que cuando si verifica carácter, si son iguales, entonces incrementa la variable j, y puedo seguir verificando por los demás caracteres. Me estoy olvidando de algo acá, es el hecho de que también tiene que incrementar la variable i, ¿no? Independientemente de que sean iguales o no, mi variable i siempre tiene que ir incrementando igual. Porque si no se va a quedar en el mismo lado preguntando. Y va a ser igual a i más 1. Ya. Ahora sí. Entonces, todo esto acá verifica la parte de que los caracteres sean iguales. Ahora, ¿cómo sé yo cuando, digamos, efectivamente se verificó toda la cadena? Cuando j sea mayor a m. ¿Ok? Cuando la variable j, es decir, verifico todos los caracteres y en algún punto vale 4, digamos, y 4 es mayor a 3, ¿no ve? Mayor a m y m es igual a 3, ¿no ve? Entonces, como 4 es mayor a 3, quiere decir que se verificó todos los caracteres. Y como se verificó todos los caracteres, tenemos que saber cuánto devolver. Ahora, esto se puede deducir muy fácil. ¿Cómo? Con la variable i. ¿Y en qué posición quedó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Entonces quedó en la posición 9. ¿No ves? 9. Si yo le resto a 9 la longitud de la cadena, de la subcadena, que sería M9, es decir, lo voy a anotar así, y menos M. 9 menos 3 va a ser igual a 6. Y es precisamente lo que yo estaba tratando de buscar. ¿No ves? 6. 6 es igual a 6. Entonces, entonces digo que si lo encontró, J va a ser igual a I menos M. Y si no lo encontró, pues simplemente decimos que J va a valer 0. J va a ser igual a 0. Y listo. En la parte final retornamos. Retornar J. Bien. Eso. ¿Se entiende? Sí, Sí. Está bonito este ejercicio. Ya ahí empieza más o menos con el tema de iterar dentro de dos cadenas. De un ratito tomo agua. ¿Alguien tiene alguna pregunta? solo hay que seguir la longitud de la subcadena. Sí, solamente seguir la longitud de la subcadena. Cuando ya sea mayor, quiere decir que pues ya verificaste todos los caracteres y ya. Hay muchas maneras de hacerlo, pero para mi gusto, digamos, esta es la más como que eficiente. Y a su vez la más entendible. Si yo les dijera a ustedes, este es de otro modelo. No, como se dice, existe subcadena. Existe subcadena en cadena. Bien. ¿Cómo lo harían ustedes? Digamos acá esto. Me lo voy a robar. Existe subcadena en cadena. Esto me tendría que devolver, por ejemplo, acá existe, no existe, por lo tanto, falso. Y acá existe, sí existe, por lo tanto, true, verdadero. Entonces esta es una función que me devuelve un booleano, bla. Pero la lógica es la misma. La lógica es exactamente la misma. ¿No ves? Tengo que recorrer toda la cadena. Si recorrí toda la cadena, quiere decir, toda mi cadena principal, quiere decir que no la encontré. Después en la subcadena, si la recorrí toda, quiere decir que sí la encontré. Si no la recorrí toda, no la encontré. Y listo, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que va a variar? Que acá no le tengo que devolver una posición. ¿No ves? Simplemente le tengo que devolver un valor booleano. Entonces, copiamos esto acá. Le vamos a llamar existe. Vamos a borrar mejor completo. Ya. Existe subcadena. Bien. Entonces es lo mismo. Todo este algoritmo de acá, ya toda esta parte de acá, ya se encarga de analizar y recorrer toda tu cadena y toda tu subcadena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que va a variar? Esta parte. Acá, ¿qué tendría que hacer? Si J es mayor a M, quiere decir que recorrí toda la cadena. Por lo tanto, vamos a llamar a SW, una variable booleana, va a ser verdadero. Y acá lo voy a hacer un poco más grandecito el cuadro. Y acá, pues si no se cumple, devuelve falso. Y listo. Acá también. Tiene que retornar, ya sea verdadero o sea falso. Entonces la lógica es exactamente la misma.
Si les preguntan ejercicio existe, digamos, hacen esto, digamos, es lo mismo. Entonces, ¿se entiende por qué es lo mismo? Sí. Sí, es lo mismo, ¿no? Directamente tengo que recorrer toda la subcadena, sobre todo tengo que enfocarme en la subcadena. Ya. Bien. Eso sí. Hicimos este. Ya. En cuestión de los algoritmos, al menos que he llegado a ver en la materia, ¿ok? Ha solo existido uno que yo considero que es el más difícil y que si te llega a tocar, digamos, en el examen y uno no va preparado, llega a ser como una pregunta muerta, ¿ok? ¿Cómo se llama? Era frecuencia de subcadena en cadena. Bien. Este tipo de ejercicio tiene cierta complejidad. ¿No? Tengo un ejemplo por acá, déjenme lo busco. Y es directamente un ejemplo del modelo. Ya. El ejemplo era S va a ser igual a hola Lola camisola. Hola Lola camisola y de subcadena va a entrar hola. Bien. Y eso. Entonces, ¿cuántas veces se repite acá? ¿Con qué frecuencia se repite esto? 1, 2, 3. Entonces, la frecuencia o la cantidad de veces que se repite va a ser igual a 3. Bien, otro ejemplo. Y acá es donde ya se empieza a complicar. Acá uno puede pensar, pero es lo mismo, ¿no? Simplemente hay que reiniciar la variable j en 1 y hacer exactamente la misma tarea. Pero hay otro ejemplo en el cual, digamos, de acá lo preguntó para un modelo en su día lo preguntó para uno de examen final y luego volvió a tomar la misma pregunta, pero para el repechaje. ¿Qué fue lo que cambió? El ejemplo. En vez de eso puso coco, loco, dice cocoro. Soy malísimo por los trabalenguas. Cocoro. Coco. Bien. Y mi subcadena va a ser igual a coco. Bien. ¿Cuántas veces se repite acá? Uno pensaría que acá solo se repite una vez, pero no es así. El ingeniero toma en cuenta esto que se repite una vez y esto también cuenta. Es decir, acá hay 1, 2, 3 y 4. Entonces se repite 4 veces. Bien, hasta ahí todo claro. Sí. Sí. Ya. El tema con este ejercicio es precisamente el segundo ejemplo. Si les ponen el segundo ejemplo, entonces ya no se puede hacer la misma lógica que intentábamos hacer antes. ¿Por qué? Porque acá si nos damos cuenta está retrocediendo. Está retrocediendo. Es decir, yo puedo, digamos, hacer lo que hacía antes de preguntar es igual, es igual, es igual, es igual. Sí, entonces cuenta uno al contador. Y acá como terminé de recorrer la cadena, cuenta uno al contador. ¿No? Cuenta uno al contador. Pero, digamos, mi variable i va a quedarse en este lado. Y va a estar ahí. Y no lo va a contar. No lo va a poder contar. Y yo no puedo saber más o menos cuánto tengo que retroceder, cuánto tengo que decir i va a ser igual a menos tanto. No se puede. Entonces,
hay una forma, digamos, de poder realizar este tipo de ejercicio. Por eso le decía que es como, para mi gusto, el más complicado que hay en los modelos. Y es a través de operaciones, ¿ok? Es a través de operaciones. Vamos a verlo de esta manera. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a quedarme en un solo punto, ¿ok? Voy a quedarme aquí. Voy a ir desde el inicio hasta el final, ¿ok? Y también voy a utilizar, no voy a utilizar otra variable, simplemente vamos a tratar de utilizar los mismos valores para verificar el resto de la cadena, ¿ok? Y acá también. Entonces, ¿qué digo? Sin mover esta variable, es decir, sin alterar mi variable i y la variable de la subcadena, eso j, eso se mantiene ahí. Tengo que verificar los caracteres, es decir, verifico, son iguales, sí, son iguales, entonces incremento, son iguales, sí, son iguales, incremento, son iguales, sí, son iguales, incremento, son iguales, sí, son iguales, incremento, pero no lo estoy incrementando como tal acá, estoy simulando, lo estoy simulando. Eso ya lo vamos a ver cómo. Y cuando ya diga que J sea mayor a M, entonces, ¿qué significa esto? Que efectivamente sí existe esa subcadena y mi contador incrementa en 1. Ahora, ¿qué va a pasar con esta variable? Se va a restaurar, todo esto lo quitamos. Y ahora recién incrementa mi variable i. Recién va a incrementar y esta vez voy a estar ubicado en este punto y voy a preguntar por el resto. Voy a simular que lo estoy incrementando. Pregunto por este. Para empezar, ¿son iguales? No, no son iguales. Entonces, incremento mi variable i. Y esto de acá lo quito. Y esta vez voy a estar en este punto. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, incremento j. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Bueno, como tal, ya terminé de iterar dentro de la cadena. Entonces, esto cambia a valer 2. Y bueno. Lo vuelvo a reiniciar y esta vez incremento mi variable i. Y así sucesivamente. Pueden probar con el ejemplo, digamos, el ejemplo más sencillito sería coco, co. ¿Cuántas veces se repite? Acá se repite una. Co. Acá se repite una, acá se repite otra vez y acá se repite otra vez. ¿No? ¿No? Entonces, acá se repite 3 veces. Entonces, con este ejemplo acá funciona también. Funciona. Entonces, ahora esa especie de simulación vamos a tratar de hacerla con mi variable j. Lo único que cambia acá es mi variable j. ¿No ves? Esa variable se está incrementando. Está incrementándose. Entonces la vamos a utilizar. Ya. Empecemos. Frecuencia sub. Cadena principal y subcadena. Bien, ¿qué voy a necesitar? Como está la variable i, puedo utilizar un for, puedo utilizar también un while, pero solo digamos para que comprendamos digamos cómo estamos haciendo la cosa, por versatilidad vamos a utilizar un for. Así que no es necesario declarar la variable j, también no la vamos a declarar acá al comienzo porque la vamos a estar restaurando. Recordemos que esta variable se tiene que ir restaurando, entonces no la vamos a inicializar al comienzo. Lo único que necesitamos acá vendría a ser mi variable del contador, longitud, ds y longitud de la subcadena. Sub. Carajo. Ya. Ahí. Bien.
Y les había dicho, recordemos que acá esta variable se ha estado incrementando. Se ha estado... ¿tienes alguna pregunta? Creo que alguien encendió su micro. No, bueno. Esta variable se ha estado incrementando, pero solo se incrementa una vez cada cierto ciclo, cada que yo haga X tarea. Entonces para eso es lo que vamos a utilizar el for. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar el for. Y va a ser igual desde 1 hasta n. Va a ir incrementando automáticamente. Ya. Ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi variable j? La voy a inicializar en 1. ¿Ok? Va a estar acá ubicado. J va a inicializarse en 1. Y cada que yo termine de hacer este ciclo, digamos, toda esta simulación, la voy a restaurar. Es decir, cada que vuelva acá al inicio, se vuelve a restaurar. Por eso no la declaré al comienzo. Bien, y ahora es donde está la magia. Recordemos que la condición que debería ser para salirse, digamos, para salirse de todo esto, sería j menor o igual a m. Si j en algún punto llega a ser mayor que m, quiere decir que ya verifico por todos los caracteres. Ahora, ¿cómo yo simulo esta parte? ¿Cómo yo simulo que voy a verificar estos caracteres? ¿Cómo simulo ese movimiento? Como sabemos que mi variable j va a estar incrementándose, la voy a utilizar. Voy a decir que i más j menos 1, ¿ok? ¿Qué significa esto? Y ahorita lo vamos a probar. ¿Qué significa esto? ¿Y cuánto vale? Vale 1. Más j, ¿cuánto vale? También vale 1. Menos 1, ¿a cuánto va a ser igual esto? A 1, ¿no ves? Esto va a ser igual a 1. ¿Ok? Esto va a ser igual a 1. Y si yo utilizo este carácter, lo tomo como un carácter, sea esto S, y digo S sub 1 es igual al sub de J, en este caso J vale, bueno, sabemos que J vale 1, entonces decimos, son iguales, recordemos que estamos simulándolo de momento, ¿son iguales? Sí, son iguales. Entonces, J se incrementa, incrementamos J, y ahora va a valer 2. Entonces todo esto va a dar igual a 2, y acá esto también va a dar igual a 2. S sub 2 es igual a sub de 2. Sí, también son iguales. Ok, me había olvidado de incrementar acá. Ahora verificamos por el siguiente. J ya no vale 2, ahora vale 3. Y simulamos que va a ir al siguiente carácter. ¿Cómo lo hacemos eso? Con la misma variable j. 3. Y esto va a dar 3. Y acá también 3. ¿No? Y también son iguales. Y si son iguales, digamos, si son iguales, entonces simulamos que vamos a ir al otro lado. Y esto pasa a valer 4. Bien, son iguales. El carácter S sub 4 y sub de 4 son iguales. Sí, son iguales. Entonces incrementa esto. Y ya yo sé que si incremento esto, digamos, ya no es necesario que entre ahí. Por lo tanto, se va a salir y va a verificar si efectivamente lo encontró. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué restas 1? ¿Para qué acá utilizas la variable i? No la estás utilizando, puedes utilizar directamente j. Ahora vamos a verlo. Digamos, sea igual de todas maneras, este caso no lo vamos a probar. ¿Cómo se dice? Este caso de acá, ya sabemos que no son iguales, así que no nos interesa. Son iguales, acá sí son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces voy a quedarme ubicado en este punto. ¿Cuánto vale i? I vale 3 y j vale 1. Y j vale 1. Lo voy a llevar más arriba esto. Ya. ¿Cuánto vale i? Vale 3.
y j vale 1. Y vale 3 más 1. ¿Cuánto es igual a esto? 3. Y j vale 1. Entonces, el carácter sub 3 de la cadena y el carácter 1 de la subcadena son iguales. ¿Qué pasa si son iguales? Incrementa j. Entonces, como incrementó j, esto ya no va a valer 1, ahora va a valer 2. Entonces, 3 más 2 menos 1 es igual a 4. Y esto va a ser igual a 2. El carácter, es decir, acá lo recorremos esto, son iguales. Sí, son iguales, ¿no ven? Son iguales. Este carácter y este carácter son iguales. Entonces incrementamos y va a ocurrir exactamente lo mismo. Voy a llegar a algún punto a este lado y tal que llegue a este lado, pregunto. Si j es mayor a m, entonces incremento el contador. Ya. Eso. Pasemos a código. Solo por si acaso, digamos, utilizamos antes el i menor o igual a n también. Solamente que acá no la vamos a utilizar. Vamos a directamente utilizar la misma operación. Es decir, mientras i más j, i más j menos 1 es menor o igual a n. Mientras todo esto es menor a n. Ya. Y acá es donde verificamos el carácter. S sub i más j menos 1 es igual a sub de j. ¿Ok? Esta era la partecita que hacía que verificábamos. Ahora, ¿qué pasaba si todo esto si era igual? Si se cumplía. Mientras si se cumpla, mi variable j incrementa. Entonces j va a ser igual a j más 1. Bien, j va a ser igual a j más 1 y vuelve acá arriba. Vuelve acá arriba. Ya. Entonces, si vuelve acá arriba, digamos, y en algún punto se sale, quiere decir o que esta condición se rompió, o que esta condición se rompió, o que esta condición se rompió. Entonces, de cualquier manera, tengo que preguntar si j es mayor a m. Si se cumple esta condición, ya habíamos visto que pasaba algo. En este caso, acá lo que ocurriría sería que mi contador va a incrementar, mi contador para la frecuencia. Y recordemos que acá estamos utilizando un bucle para i automático. Entonces acá es una bolita, si no estoy mal. Entonces no hace falta incrementar mi variable i. Voy a hacer esto más pequeño. Ya. Entonces no hace falta incrementar esta variable. Y volvemos acá arriba. Ya. Y en algún punto todo esto rebalsa. Ya. Bien. Entonces eso, retornamos C. Entonces eso, chicos. Este vendría a ser, para mi gusto y con justa razón, el ejercicio más complicado que hay en toda la materia. ¿Cómo lo vieron? Ya. ¿Siguen ahí? Sí. ¿Se entendió?
entendió? ¿Medio que se entendió? Un poco chipado. Sí, está un poco muy chipado, la verdad. El tema de este ejemplo a mí me mató. Este ejemplito acá me mató. Si fuera solamente así, se sacaría mucho más fácil. Pero el tema de este ejemplo acá es lo que te arruina todo y tienes que tratar de simular el movimiento. Capaz se podría hacer de otra manera, pero digamos es la manera como que más versátil que puedes encontrar, que es utilizando los mismos valores. Se dan cuenta acá lo malo de ya los últimos ejercicios de cadena es que para casi todos se ocupan operaciones o tienes que digamos hacer algo con un movimiento de I más J, digamos, o cositas así. Acá por ejemplo es el ejemplo más claro. Y acá sobre todo, acá es donde más se ocupa eso. Pero eso. Bien. En fin, pasemos a los últimos dos. Yo recuerdo la anterior clase que les había dicho que teníamos que hacer ejercicios con el mayus y con el minus. ¿Se acuerdan? La función mayus convertía un carácter de minúscula, lo llevaba a mayúscula. Y minus lo que hacía era de mayúscula a minúscula. Bien, entonces vamos a tratar de utilizar eso en una función principal, que es lo que seguramente es lo que le van a pedir a ustedes. Voy a acostumbrarlos de una vez a utilizar mayus y minus. Esto es ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Esto acá se le conoce como tal, como capitalizar. Capitalizar. Bien, capitalizar la siguiente cadena. ¿En qué consiste capitalizar? Voy a poner acá un ejemplo. Voy a colocar acá numeral. A esto lo voy a llamar acá. Hola. ¿Cómo? Voy a colocar una coma. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y listo, sí. Entonces, ¿qué debería hacer la función capitalizar? Debería convertir el primer carácter en mayúscula y el resto en minúscula de cada palabra. Entonces esto se vería tal que así. Lo vamos a hacer a modo de función. También se puede hacer a modo de procedimiento. Y ahorita vemos un procedimiento. Este va a ser el último ejercicio que vamos a hacer. Entonces el primer carácter de cada palabra que se tiene que hacer, convertir a mayúscula y el resto en minúscula. Coma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y listo. Entonces, capitalizar significa convertir el primer carácter de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula. También tiene otro significado, puede significar directamente convertir la primera letra de la oración en mayúscula y el resto en minúscula, no de cada palabra, pero bueno. En este caso vamos a simular este ejemplo. ¿Por qué? Porque este ejemplo es mucho más entretenido y es probable que pueda llegarles algo de ese nivel. Bien, ¿cómo resolver esta parte? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Capitalizar la siguiente cadena. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer lo que siempre ya habíamos hecho, el tema de la parte de iterar dentro de cada uno de los caracteres de mi cadena. Y con eso, digamos, encontrar primeramente cuándo voy a pillar la primera letra. ¿Ok? Entonces pregunto, esto obviamente con la variable i, pregunto, ¿esto es una letra? No, no es una letra. Entonces lo concateno acá el numeral, paso al siguiente. ¿Es una letra? Sí. Ahora ya es considerado una letra. Entonces lo convierto a mayúscula. Y una vez ya convertí la primera letra mayúscula, la mantengo ahí. ¿Ok? La mantengo ahí. Solamente esta la convierto en mayúscula. Y el resto ya cambia a ser completamente en minúscula.
Esto mientras pues sea una letra. Ahora, ¿esto es una letra? No, ya no es una letra y por lo tanto no va a hacer nada y se va a salir y va a volver a hacer esto hasta que llegue al final. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿no es una letra? No. Entonces simplemente lo concatenamos. Acá suponemos que hay un espacio, no es una letra, concatenamos el espacio. No es una letra, es una letra. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Lo convertimos a mayúscula y del resto ya no me interesa convertirlo a mayúscula. Simplemente lo mantengo en minúscula, minúscula, minúscula. ¿Cómo? Y así hasta llegar al final, hasta llegar a n. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, ¿cómo hacemos esto? Esto se puede hacer a manera de función o a manera de procedimiento, ¿ok? Se puede hacer de las dos maneras. Vamos a hacer la manera de función. Creo que el ingeniero no escatimó con esto, digamos, no dijo de qué se podía hacer. Si era función o era procedimiento, simplemente dijo hagan, así que vamos a asumir que va a ser de tipo función. Y bien, entonces lo llamamos capitalizar. Capitalizar S. Bien, vamos a capitalizar la cadena que entre como parámetro. Bien. Y tenemos que inicializar nuestras variables. ¿Y en cuánto inicializa? En 1. Y va a ser igual a 1. N va a representar ¿qué? La longitud. Longitud de mi cadena. Bien. Y también necesitamos ir concatenando esto, ¿no? Ir concatenándolo en una variable. Así que vamos a utilizar X. Y a su vez, ¿se acuerdan que yo les había dicho que solamente la primera variable tenemos que convertirla ¿cómo se dice? A mayúscula? ¿No ves? Solamente la primera variable. El primer carácter lo tenemos que convertir a mayúscula, entonces vamos a utilizar una variable para eso. Vamos a utilizar una variable de tipo semáforo, ¿ok? Vamos a utilizar un semáforo. Que mientras k sea igual a 0, entonces que me lo convierta a mayúscula. Y del resto, mientras k sea distinto de 0, entonces pues lo convierta a minúscula. Bien. Entonces eso. Solamente eso vamos a necesitar un momento. Y bien. Ya sabemos cómo funciona el bucle para llegar desde el principio hasta el final, ¿no ve? Eso lo controlábamos con un i menor o igual a n. Mientras i sea menor o igual a n, tenemos que iterar dentro de todos los caracteres de mi cadena, ¿no ve? Ya entendemos esa parte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Mientras no sea una letra. Mientras no sea una letra el carácter, pues incremento. Y a su vez lo voy concatenando. Entonces ese tipo de pregunta también ya lo habíamos hecho. Mientras i sea menor o igual a n y mientras no es letra. Mientras no sea letra, s sub i. Bien. Entonces, mientras se cumpla esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, mientras, esto lo voy a borrar y voy a hacer. Mientras no sea una letra, voy a ir incrementando, no solamente incrementando, sino también concatenando. Por ejemplo, numeral no es una letra, entonces lo concateno. Bien, concateno. X va a ser igual a X más S sub I. Bien. Ahora, ¿qué pasa después? Una vez ya habiendo concatenado esto, verificamos que el siguiente también no sea una letra, ¿no? Entonces, incrementamos I. I va a ser igual a I más 1. Bien, y va a ser igual a I más 1. Y esto vuelve acá arriba. Y se sale cuando ya no tenga elementos por iterar en mi cadena o cuando ya no sea una letra. En este caso se va a salir en este punto. Esto ya va a ser considerado una letra. Entonces, como es considerado una letra, tratemos de controlar esa parte. Bien, les he dicho que la estructura acá va a ser la misma, ¿ok? Mientras i sea menor o igual a n y mientras sea una letra. Esa parte ya la entendemos, ¿no?
mientras sea una letra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? En dado caso acá, si lo quieren ver de forma más resumida, esta parte, digamos, puede agarrar palabras por palabras o números por números, así en pequeños bloques. En este caso estoy agarrando esta palabra, luego estoy agarrando esta palabra y luego estoy agarrando esta palabra, ¿ok? Si lo quieren ver de forma más resumida, hace precisamente esto. Ignora las letras, primero ignora los que no son letras y ya la segunda parte agarra los que, pues, si sean letras. Entonces estaría agarrando esto, esto, esto y esto. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar cuando ya ingresó acá, a este punto, ¿qué quiere decir? Que se encontró con un carácter. Digamos que solo acá se haya encontrado con la letra A. La letra A en ya sea mayúscula o minúscula. Digamos que solo se haya encontrado con esto. A ver, pongamos así. Hola. Digamos que ya iteré por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y listo, me encontré esto. Entonces, tal que me encontré la primera letra, esta desde ya la tengo que convertir a mayúscula. ¿No ven? Tiene caracteres o no tenga caracteres acá, no importa. Bien, entonces, bien, y siguiendo el ejemplo. Entonces, digamos que tenemos el ejemplo de, qué sé yo, tenemos el ejemplo de hola. ¿Qué tenemos que hacer con la primera? Convertirla en mayúscula. Y de ahí los siguientes, ignorarlos. ¿Ok? Ignorarlos. Convertirlos en minúscula. En dado caso ya están en minúscula, así que no hace falta nada. Pero supongamos, digamos que acá hay una A. Así. Entonces lo convertimos a minúscula. ¿Cómo controlamos esa parte? Con un semáforo. Decimos que si K es igual a 0, K es igual a 0 significa que, como tenemos inicializado K en 0, entonces siempre se va a ir por el lado verdadero tras que entre a este bucle, ¿ok? Siempre se va a ir por el lado verdadero. ¿K es igual a 0? Sí. Entonces, por verdadero quiere decir que estoy en el primer carácter. Entonces, si estoy en el primer carácter, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertirlo a mayúscula, ¿no? Entonces voy a decir que X va a ser igual a X más mayús. Mayús de S sub I. Bien. Y luego de eso, yo no necesito seguir convirtiéndolos a mayúscula, ¿no ven? Ya no necesito seguir convirtiéndolos a mayúscula. Más al contrario, todos los del resto los tengo que seguir convirtiendo en minúscula. Entonces, simplemente puedo decir que K va a ser igual a K más 1. Eso va a hacer que mi variable K se modifique y sea igual a 1. Entonces, como K va a ser igual a 1, entonces ya no se va a entrar por este lado. Ya no se va a entrar por este lado y va a irse por el lado falso. Bien. ¿Y qué debería hacer por el lado falso? Convertirlo en minúscula. ¿No ve? Mientras sigue tenga caracteres, los tengo que ir convirtiendo en minúscula. Entonces digo X va a ser igual a X más minus. Más minus de S sub I. Ya. Bien. Y listo. Ya esta parte, digamos, ya lo convierte, ya por el primer carácter lo convierte en mayúscula y ya los siguientes los está convirtiendo en minúscula. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Incrementar I. I va a ser igual a I más 1, esto para que pase al siguiente carácter, ¿no? Esto para que pase al siguiente carácter. Y listo. Esto tendría que ir arriba otra vez. Bien. Y ya, acá abajo lo que tenemos que hacer es cuando vuelva esto acá arriba, voy a volver a inicializar mi variable K en 0 para que vuelva a hacer este mismo trabajo, ¿ok? Digamos que ya agarré hola, ya lo convertí así y K es igual a 1, ¿no? Entonces yo K lo tengo que volver a inicializar en 0 esta vez, ¿ok? En 0. Se vuelve a inicializar en 0 y voy a agarrar la siguiente palabra, ¿no?
voy a colocar acá el numeral. Y voy a seleccionar la siguiente palabra, que sería C. Voy a estar con C. Y digo que mientras sea letra, paso por acá, K es igual a 0. Sí, K es igual a 0, porque lo convertimos a 0. Y lo concateno en mayúscula, ¿no? Lo concateno y agarra C. Y luego pasa por este lado, y mientras esta condición se cumpla, va a pasar a este lado, pero esta vez ya lo va a pasar por minúscula. Lo va a convertir en minúscula. Bien. Entonces lo que nos estaría faltando como tal sería decir que K va a ser igual a 0 tras que se salga de este bucle. Y listo. Y ustedes se preguntarán, ¿se puede hacer esto a forma de procedimiento? Sí, se puede. Ahorita lo vemos cómo se hace eso. Ya, voy a borrar esto. Ahorita vemos cómo hacer esa parte. En teoría es casi lo mismo, digamos, solo que tenemos que volver a guardar en la misma variable. Nada más cambia. Bien, de acá obviamente como vamos a repetir esta tarea varias veces hasta llegar al final de mi cadena, tengo que volver a mi bucle principal. Me molesta eso. Ya. Tengo que volver a mi bucle principal y digamos que ya terminé de iterar dentro de todos los elementos de mi cadena. Se sale. Y esto se sale. Y al final pues me retorna toda mi cadena, ¿no ven? Me tiene que retornar toda mi cadena. Digo retornar X. Ahora la pregunta del millón era si se podía, digamos, hacer esto a manera de procedimiento, y la respuesta es que sí, sí se puede, solo que cambia algunas cositas. Veamos qué va a cambiar. Lo voy a copiar esto. Desde acá. Veamos qué va a cambiar. Ya ahí. Para empezar, esto pues no me va a retornar nada, ¿ok? Es un procedimiento, los procedimientos no retornan nada. ¿Ok? No me va a retornar nada. ¿Puedo utilizar mi variable X? Sí. Recordemos que de cierta manera lo que entra acá por mi variable, recordemos que esto se va a manejar por variable por referencia, al menos si estoy trabajando con procedimientos acá, en esta etapa. Entonces la vamos a manejar por referencia, y todo lo que yo vaya a modificar de acá también lo puedo volver a sacar. Entonces no me va a retornar nada como tal. Lo que sí puedo hacer es todos los cambios que yo haya realizado, ¿ok? Todo lo que yo haya obtenido en mi variable X. En mi variable X, recordemos que X en algún punto va a ser igual a todo este resultado acá. X va a ser igual a todo este resultado, ¿ok? De haber realizado todo el procedimiento, a todo este resultado. Entonces yo simplemente puedo decir S va a ser igual a X. S va a ser igual a X. Y listo. Fin. Entonces, este S es igual a X va a hacer que, como es por referencia y como lo estoy, digamos, devolviendo, lo estoy haciendo los cambios acá, no es la manera más óptima de trabajar. Capaz no, digamos, lo correcto sería hacer una inserción, una modificación dentro de la misma variable, pero de momento nos sirve, ¿ok? De momento nos sirve para entender más o menos cómo es el comportamiento. Voy a utilizar una variable auxiliar, X, en donde voy a hacer todos los cambios necesarios, todo lo que pida como tal mi algoritmo. Y digamos voy a obtener este resultado, y este resultado que haya obtenido en X lo voy a volver a guardar en mi variable principal S. De tal modo que lo que entra acá va a ser hola, ¿cómo estás? Así como el ejemplo en azul. Y tras que realice todo el procedimiento, tras que llame al procedimiento y pida obtener el valor de esta variable, vaya a obtener así, tal como está en este ejemplo. Numeral, ¿cómo estás? Bien, eso es lo único que cambia.
Déjenme conecto mi portátil. Denme un momento. Bien, ahora sí, continuemos. Entonces, dejando ya eso en claro, así podemos utilizar la función minus y la función mayus. Por si acaso esto lo aprendimos la clase pasada, así que les recomiendo darse una revisada. Son como tal métodos auxiliares que les va a servir para el examen. Ahora lo que vamos a hacer es un último ejercicio que también lo vamos a hacer a manera de procedimiento porque vi que entró y la mayoría, digamos, no lo pudo hacer. Es con el tema de... Este ejercicio es el número 5, 6. Este ejercicio es... Ejercicio 5. Ya, entonces vamos a hacer un último ejercicio. El ejercicio 6. Que nos dice... reemplazar los dígitos por su literal. Bien, la función literal ustedes ya la habían hecho con el ingeniero. Como tal, el ingeniero lo que hizo fue utilizar una función literal que va a ser como una función mayor. Y a eso lo llamaban ustedes a unidad, a decena, a centena, y creo que solamente llegaron hasta centena. Entonces la función literal como tal ya la tienen hecho. Si ustedes quieren verlo, ahorita se lo voy a escribir igual acá en código. Pero vamos a tratar de hacer el código principal. ¿Qué es lo que realmente quiere este problema, digamos? ¿Qué es lo que se requiere hacer? Vamos a poner de ejemplo: hola 12 como lo voy a hacer más bonito. Hola 12 como 3 estás 4 puntos, ya digamos eso. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Cada que se encuentren con un ¿cómo se dice? Con un dígito, quiero que lo lleven a su forma literal, ¿ok? Entonces esto va a quedar como hola 1 2 como 3 estás 4. Este 4 está pegado acá. Estás 4. Sí. Bien. Entonces, eso, chicos. Quiero que utilicen la función literal o la función unidad, como ustedes la quieran llamar, para reemplazar cada que se encuentre en un dígito con esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a tratar de utilizar la misma lógica que ya habíamos implementado antes. Y lo vamos a hacer por procedimiento, porque al menos este ejercicio el ingeniero lo pidió como procedimiento. Entonces vamos a utilizar lo mismo. Vamos a utilizar otra variable en donde vamos a guardar esto. Lo vamos a guardar en una variable x y esto va a ser igual a s. ¿Ok? Más o menos la misma estructura que ya habíamos manejado. Y si se dan cuenta es casi lo mismo, ¿no ven? Digamos yo tengo y, empiezo desde acá, ¿qué pregunto? ¿Es número? Mientras no sea número, incremento. No es número, obviamente lo tengo que concatenar, ¿no ven? ¿No es número? No. 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 Si es un número y mientras sí sea número, entonces, ¿qué digo? Mientras sí sea un número, es decir, va a ser un dígito, concatenamos acá la función literal, 1. ¿Es número? Sí. Entonces, concatenamos acá 2. ¿Es número? No. No es número. Entonces, continuamos. ¿Es número? No. Y así sucesivamente cada que se encuentre un número. Entonces, tengo que llegar desde el principio hasta... desde el principio hasta el final. ¿Ok? Desde el principio hasta el final. Y esa manera de trabajar, pues ya estamos muy acostumbrados, la verdad.
¿Cómo lo podemos llamar a esto? Vamos a llamar reemplazar dígitos. Ya entra una cadena. Como parámetro, recordemos que esto lo vamos a hacer a manera de procedimiento. ¿Ok? ¿Se puede hacer a manera de función? Claro que se puede, pero el ingeniero en ese modelo, creo que fue el modelo del semestre pasado, del segundo parcial o del final, no recuerdo bien, pero lo quería a manera de procedimiento. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Inicializar nuestras variables. ¿Y cuánto va a valer? Y va a ser igual a 1. N va a ser igual a longitud de S. Y X va a ser igual a vacío, ¿no? Recordemos que utilizamos una variable X, digamos, para ir almacenando ahí las cositas, ¿no? Para ir almacenando los caracteres de mi cadena. Bien, ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? Controlarlo con un bucle principal, ¿no? Controlarlo que vaya desde acá hasta el final. ¿Cómo hacemos eso? Con i menor o igual a n. Mientras i sea menor o igual a n, quiere decir que todavía tengo caracteres por los cuales iterar en mi cadena. Bien. ¿Y qué era lo que hacíamos? Preguntábamos mientras no sea un número, incremento i y aparte lo concateno, ¿no? Concateno e incremento i. Entonces digo que mientras i sea menor o igual a n y no es número, no es número de S sub i. Mientras no sea número de ese carácter, tengo que incrementar y concatenar e incrementar. Ok, entonces concateno. X va a ser igual a X más S sub i. Y va a ser igual a i más 1. Bien. Todo esto acá vuelve arriba. Bien, esta bucle igual ya lo conocemos. Esto lo que va a hacer es ignorar. Va a ignorar y los va a ir concatenando. Entonces, ¿cuándo sí debería empezar a cambiarlo? ¿No? ¿Cuándo debería empezar a modificarlo? Pues mientras sea un... ¿Cómo se dice? Mientras sea un número, ¿no? Un dígito. Bien, mientras sea un dígito va a ocurrir algo. Entonces digo, mientras i es menor o igual que n, y es un número, ese carácter, entonces ¿qué tenemos que hacer? Concatenarlo y llamar a la función, vamos a llamar a la función literal. Bien, y ahorita programamos la función literal también. X va a ser igual a X más literal de S sub i, del carácter. Como tal, si ustedes se dan cuenta, su función literal lo que hace es recibir como parámetro un número, ¿ok? Está recibiendo como parámetro un número. Entonces, si ustedes le envían S sub i, el error que van a tener es de tipo de dato, ¿ok? Porque S sub i es un carácter de tipo cadena, es decir, le están enviando 1 y su función literal está preguntando por un 1 numérico, ¿ok? Entonces no se puede hacer eso. ¿Qué se hace? Una conversión. Hay dos funciones, una que es str to int, e int to str. ¿Qué hacen ambas? Str to int lo que hace es convertir de string, es decir, de cadena, a un número. Int to str lo que está haciendo es convertir de número a cadena. ¿Ok? De número a cadena. Entonces, como acá, como parámetro, recibe un número en la función literal, lo que tenemos que utilizar es str to int. Bien. Entonces digo str to int va a ser igual a S sub i. Entonces de ese modo lo que estoy haciendo es que al llamar a la función literal que recibe un número
un valor numérico, sea de ejemplo 1, no entre como parámetro el 1 así en cadena, en carácter, sino que entre el valor como tal numérico, 1. Así, 1. Bien, entonces eso estoy haciendo al convertirlo de string a entero. Bien, entonces eso. Ya estaría esa parte. Luego, digamos, tendría que seguir incrementando ahí, ¿no? Y va a ser igual a i más 1. Y listo. Ya, ahora sí. Y por acá se sale. Bien. Bien, en toda esta partecita de acá, lo que está haciendo es convertir mientras sí sea número. Es decir, va a convertir, digamos, el o la hasta 12 y luego va a quedarse acá, ¿no? Entonces tiene que volver a hacer toda esta tarea de nuevo. ¿Cómo lo hago? Controlándolo con el bucle principal, ¿no? Es decir, voy a volver a ingresar esto por acá. Vuelvo ahí arriba. Vuelvo ahí arriba. Y de acá se sale. Y acá se sale. Bien. Entonces, una vez se haya salido, como lo estoy haciendo a manera de procedimiento, como lo estoy haciendo a manera de procedimiento, ya habíamos visto cómo podemos hacerlo. Recordemos que todo esto se almacena en una variable x. Y yo quiero, digamos, de lo que vaya a ingresar acá, que es esto azulito, quiero también obtener de acá también esto, que vendría este texto que está en negro, es decir, el resultado, ¿no? Entonces simplemente puedo decir que S va a ser igual a X. S va a ser igual a X. Y fin. Bien. Si ustedes deciden hacerlo a manera de función, simplemente cambian esta partecita acá y le ponen retornar X. Y es lo mismo, solamente que va a ser hecho a manera de función. Bien, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? La última parte sería como tal. Yo sé que ustedes ya lo tienen hecho, pero por si acaso se lo voy a tratar de explicar. Es la parte del... sería colocarlo en código, bloc de notas. Acá nomás. Ya. La función de literal. ¿Ok? Solamente para que ya se la lleven. Lastimosamente no sé aplicar, no sé cómo se dibuja un case. Un case o una condicional de selección múltiple para los diagramas. Así que vamos a tratar de hacerlo a código. Vamos a llamar a esto función. Función. Como la llamamos, literal, ¿no? Función literal. Que ingresa como parámetro un valor numérico. Un valor numérico. Y que me devuelve un string, ¿no? Una cadena. Bien, declaro una variable s de tipo string. Ahorita vemos para qué la vamos a usar. Y begin. Y el que me está faltando ahí. Ya. Entonces, para esto vamos a utilizar un case. ¿Ok? Un case. Un case es de selección múltiple. Es para no estar escribiendo if, la cosa acá, then, y acá de nuevo, nuevamente else, if, then, y luego nuevamente acá else, if, then, digamos. Es para no estar haciendo esta cosa acá. ¿Ok? Es para no estar haciendo eso. Algunos lo conocen como switch, en otros lenguajes se le dice switch. Pero yo me gusta decirle condicional de selección múltiple. Entonces, ¿qué dice? Lo que yo ingreso acá, case de n, lo que ingresa como parámetro, voy a decir que si se cumple esto, que lo que ingresa como parámetro es igual a 0, entonces por verdadero digo que s va a ser igual a, acá ocupamos mi variable s, va a ser igual a 0. Bien, si se cumple que es igual a 1, entonces s va a ser igual
pues a 1. Si se cumple que es igual a 2, pues va a ser igual a 2. Y así con 3, S va a ser igual a 3. 4, S va a ser igual a 4. 5, S va a ser igual a 5. 6. Ya, entonces, al que valga 6, entonces es igual. Bueno, yo creo que se me entiende. 6. 7, S va a ser igual a 7. 8, S va a ser igual a 8. Y 9, S va a ser igual a 9. Bien. Entonces, un case de n donde puede ser cualquiera de estos casos. ¿Ok? Y tal que no sea ese caso, digamos, tal que no sea ninguno de estos del rango de 0 a 9, pues simplemente vamos a decir que nos va a retornar vacío. ¿Ok? No vamos a cambiar nada. Y listo. Bien. Esto lo voy a hacer con otro colorcito para que después lo puedan revisar. Pero en resumen, eso es lo que hace el case. Y acá otro color. Bien, ¿qué más me está faltando? Me estaría faltando retornar, ¿no? Me estaría faltando retornar. Entonces decimos que la función se llama literal. Entonces literal va a ser igual a S. Entonces retornamos el valor que nosotros queramos obtener de nuestra función. Y listo. Bien. Entonces de esa manera funciona esto. Es un case en el cual puede ser de selección múltiple. Y como tal, eso sería todo. Les recomiendo repasar desde la primera clase de cadenas que tuvimos. Ahí vemos más o menos todo el tema del desplazamiento dentro de los caracteres de mi cadena. Y de ahí ya, digamos, pueden dominar mucho mejor esta parte. Y eso. La verdad siento que como tal, el único ejercicio difícil que hay de todos estos vendría a ser este de acá. Ya el resto, digamos, tiene cierta dificultad, pero ya es cuestión más de maña y de pura lógica. Así que eso, chicos. A ver si está mal. No, está todo correcto. Bien. Eso, chicos. Entonces estudien. Nos vemos la siguiente clase para nuestra última clase de, ¿cómo se dice? Para nuestra clase de series. Vamos a avanzar series y algo de números con verificando dígitos primos y toda esa clase de cosas. Bien, entonces esto sería el último, chicos.